Entre la fibrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa. Hola a todos, bienvenidos a Master Radio. El día de hoy nos acompaña dos integrantes de Master Yucatán. Nos acompaña Guillermo Fournier. Un gusto estar aquí, muchas gracias, Joana. Bienvenido. También nos acompaña Jordi Abraham. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Master Radio. Y el día de hoy tenemos un tremendo invitado. Él es Luis Carlos Ugalde. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Y bien, me voy a permitir leer una breve reseña acerca de su recorrido. Claro que sí. Bueno, Luis Carlos es académico, consultor y político mexicano que ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007. Actualmente es director general de Integrale Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, planeación estratégica, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanza. Ugalde es licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política, todo por la Universidad de Columbia. Ha desarrollado una amplia carrera como académico en varias instituciones nacionales de educación superior, entre ellas el ITAM, el Centro de Investigación y Docencias Económicas y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el extranjero ha sido profesor e investigador en diversas universidades, entre ellas Harvard, Georgetown y Americana. En el Gobierno de México se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Secretaría de Energía y de la Embajada de México en Estados Unidos de América. Y bueno, para entrar un poco en materia, ¿cómo ve el panorama electoral para este 2018? ¿Cómo veo el panorama del país? Pues el panorama del país está en una situación de fortaleza y fragilidad. Fortaleza porque el país está en crecimiento económico en ciertas regiones del país. Fortaleza porque las clases medias de México se han incrementado en los últimos 20 años. Fortaleza porque este año y el pasado México va a alcanzar niveles récord de exportaciones, la mayor en el mundo, en la historia. Nuestro superávit comercial con Estados Unidos es el mayor nunca y eso claramente es una de las razones que explica que Trump esté tan enojado con NAFTA. En la región del Bajío las cosas se están desarrollando a tasas del 9-10%, como China, como Vietnam, como Singapur. En Yucatán ustedes tienen, en comparación al resto del país, una situación de privilegio, paz, crecimiento, un ambiente laboral y de vida muy satisfactorio. De modo que hay ciertas fortalezas. Ahora hay otras cosas muy graves. La inseguridad. 2017 es el año más violento de México en la historia. No parece tener esto una señal de que va a mejorar. El país es más corrupto que hace 20 años y la corrupción está fuera de control. El descrédito y la desconfianza hacia las instituciones políticas por parte de la población es mayor que nunca. Tenemos una elección en marcha que genera mucho temor y es probable que después tengamos un conflicto postelectoral. De tal forma que, como siempre, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues retrocediendo un poco en el tiempo, nos gustaría que nos platicaras un poco de esas horas críticas que viviste, ahora sí que como tu libro, ¿no? Así lo viví, ese 2 de julio del 2006 como consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. ¿Cómo fueron esas horas de tensión, me imagino? Ya pasó mucho tiempo, eso es la prehistoria, pero yo invito a que la gente lea la experiencia que ocurrió en 2006, porque puede ocurrir algo muy semejante este año 2018. Por cierto, este libro que menciona Jordi, Así lo viví, está disponible en versión digital. Si alguien quiere una copia, yo todavía tengo algunas, me puede escribir por Twitter. De verdad, es un libro interesante porque muchos de los actores de aquel año son los mismos de ahora, entre ellos López Obrador y muchos de sus asesores, aliados, otros candidatos. Lo que ocurrió en 2006 fue que la elección quedó muy competida y la noche de la elección el IFE, entonces se llamaba IFE, no pudo dar a conocer el nombre del ganador porque había un empate. Y eso detonó un conflicto postelectoral muy intenso, muy complejo, que llevó al país a una crisis política que pudo haberse vertido en una crisis constitucional que no ocurrió afortunadamente. Fueron horas muy complicadas, muy tensas en lo personal, muy difíciles de
de afrontar, se hizo, lo hice, la experiencia en su balance es muy positiva, pero vaya que fue complicado. Quiero decir nada más que se lo dije a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, hace algún tiempo. Le dije, si crees que 2006 ha sido la elección más competida o más compleja y más difícil, le dije, a lo mejor acaba siendo un juego de niños frente a lo que puede ocurrir este año 2018, porque las condiciones del país están en situación más delicada, más complicada, y eso es caldo de cultivo para el conflicto. Ojalá no lo sea, pero hay un riesgo sin duda. Luis Carlos, ¿qué pensaste en el momento de recibir los resultados de los comicios federales y ver que la diferencia entre el ganador Calderón y el segundo lugar López Obrador era de tan solo 233,000 votos, prácticamente 0.6% de los votos? ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente? Pues estábamos en el escenario más complicado. Nosotros en el IFE habíamos designado una serie de escenarios en el que acabamos la noche del 2 de julio de 2006. Fue el escenario más improbable. Una elección donde vota 41 millones de personas y la diferencia entre el primero y el segundo es de 0.6%. Es algo muy improbable, no solo en México, en el mundo, una elección tan cerrada. Ha habido otras más cerradas en el mundo, pero es muy difícil que eso ocurra. En México nunca había ocurrido, será difícil que vuelva a ocurrir, de tal forma que, dadas las condiciones de falta de responsabilidad y falta de cultura de la legalidad de los políticos mexicanos desde el siglo XIX, esto no es nuevo, una situación tan cerrada te coloca en una situación de riesgo. Hay otros países en donde la competencia es buena y genera una buena noticia. En México la competencia es buena, pero al final los políticos no están a la altura y entonces acaba siendo fuente de conflicto. Cuando leí eso la noche del 2 de julio sabía que íbamos a enfrentar días, semanas y meses muy complicados, como fue el caso. Gracias, Luis. ¿Y qué cambios implica la transición entre el IFE al INE? Yo creo que una mala transición, porque lo que se hizo en 2014 fue hacer una reforma y lo que se hizo fue centralizar la organización de los comicios, no al 100%, pero buena parte de los tramos de organización de las elecciones ahora los lleva a cabo el INE desde la Ciudad de México. Hay cosas positivas que lo haga el INE, se ahorran recursos, el INE puede tener más eficacia y profesionalismo, pero la idea de que muchas otras actividades se centralicen significa que estás generando un monstruo burocrático en el centro del país, y dos, significa que tienes menos capacidad de poder observar lo que está ocurriendo en las entidades. Por ejemplo, ahora el INE es el encargado de fiscalizar todas las campañas de presidente, senador, diputado federal, diputado local, gobernador, y esto genera una simulación porque un candidato que desde una zona rural de Yucatán está haciendo campaña para diputado local, ¿ustedes creen que en la Ciudad de México, a través de los reportes en internet o en tiempo real, son capaces de saber lo que está pasando a nivel de campo? Pues obviamente no, porque se ha creado una falta de claridad de qué debe hacer el INE y qué debe hacer el Instituto Electoral Local, porque además ha aumentado el financiamiento de los partidos. 2014, con la reforma electoral, el financiamiento de los partidos estatales creció 50%. Y yo soy muy crítico de las reformas electorales de los últimos años, creo que han sido un paso atrás. Eso no quiere decir que las elecciones hayan perdido veracidad, no, las elecciones siguen siendo bien organizadas, pero la regulación de las campañas, la confianza de la gente en las instituciones se ha deteriorado en parte por esta mala regulación. O sea, por no haber transparencia. Por no haber una regulación inteligente. Okay. ¿Por qué significa esto? Porque los legisladores mexicanos creen que entre más prohibiciones mejor. Y entonces, por ejemplo, hay una prohibición que dice que durante las precampañas solo puedes promoverte frente a los militantes de tu partido. Es una regulación tonta, porque hoy estamos viendo que los precandidatos a la presidencia están haciendo campaña abierta a la población. Es una simulación. Otro ejemplo, se dice, si rebasas el tope de campaña, te anulo la elección.
En México llevamos 10 años en donde los candidatos generalmente rebasan el tope de campaña no por poco, por 10, 20 o 30 veces. El problema es que esos gastos que se usan para rebasar topes no son observables. Son cientos de millones de pesos, pero nadie paga con cheque, nadie paga con tarjeta de crédito todos esos gastos inmensos. Entonces tienes una norma que es totalmente irrelevante porque no es observable y por lo tanto no es ejecutable. Así está llena nuestra legislación electoral y por lo tanto genera litigio, genera pleito y no soluciona nada. Perfecto, gracias. Luis Carlos, ¿cuál sería la clave para establecer un Estado democrático de derecho que sea efectivo? Estás haciendo la pregunta que se hacía Lucas Alamán en 1850. Esta es la pregunta que se han hecho todas las élites mexicanas desde que somos país independiente. ¿Cuál sería la razón para construir un Estado democrático de derecho? Eso sería ser un país moderno. La respuesta meritaría 3 o 4 charlas de estas, pero básicamente significa aplicar la ley sin distinciones a todos y significa romper con el modelo político. El modelo político mexicano es un modelo clientelar. Ese es el origen fundamental del problema. El intermediarismo que surgió en el siglo XIX con un mecanismo para generar orden y gobernabilidad. Como la ley por sí misma no puede aplicarse de manera pareja, porque desde que México es independiente hay grupos privilegiados de la iglesia, los terratenientes, los ejércitos, los criollos. Siempre este país ha sido de privilegios. La ley nunca se ha podido aplicar. Y como México nació en el siglo XIX como un país muy disperso geográficamente, con poblaciones aisladas, sin una unidad nacional, se creó una suerte de intermediarismo, corporativismo o clientelismo que ha sido el método de gobernabilidad. Ustedes aquí en Yucatán, se dice que muchos partidos políticos aquí generan lealtades políticas a través de intermediarios, gente que tiene control en las zonas rurales, gente que tiene control en el norte, en el sur. Todos los partidos políticos construyen sus bases de apoyo a través del intercambio clientelar. Te doy dinero, te doy acceso, te doy privilegios, tú me das apoyo, tú vienes a mi mitin. Esa es la historia de México. Cuando un político gana en México una elección, no puede aplicar la ley pareja porque tiene primero que pagarle a sus seguidores, tiene que dar. Muchas veces la impunidad para no combatir la corrupción surge porque si el gobernador que es tu amigo te apoyó no vas a meterlo a la cárcel. Entonces es desterrar el sistema clientelar de gobernabilidad de México. Claro, la buena parte de la población no le interesa. Tú ve a las zonas rurales, zonas urbanas, en muchas zonas del país donde tienen trato de privilegio, y tú crees que a ellos les interesa establecer el Estado democrático de derecho. A nadie le interesa. Tú ve el discurso de López Obrador. López Obrador supuestamente es el candidato que quiere acabar con la mafia del poder, o sea, con el abuso del poder. ¿Cuándo has oído hablar de López Obrador que hable sobre legalidad, que hable sobre Estado democrático de derecho? López Obrador habla sobre justicia, y para él la justicia es acabar con la mafia del poder, pero él no habla de aplicar la ley a los sindicatos, él no habla de aplicar la ley a todos. Él cree que a los únicos que hay que aplicar la ley es a los que llama delincuentes de cuello blanco. Cuando has oído que en el PRI el discurso de la legalidad sea importante? Lo empieza a hacer últimamente, pero durante buena parte del tiempo no lo ha sido. Entonces esa es la asignatura pendiente. Nos va a llevar como 50 años, ojalá, hacerlo. Digo ojalá porque nos podría llevar 100 años, pero ese es el tema fundamental de México. Doctor, ¿cuál es su opinión o su postura acerca de las segundas vueltas electorales para las elecciones presidenciales? Que es una buena práctica internacional, que es una lástima que no la tengamos en México, que como no la tenemos en México vamos a enfrentar una elección muy complicada que pueda acabar en una crisis. Con segunda vuelta las condiciones hoy serían diferentes, no estaría tan polarizada la situación, generarías una competencia más ordenada, con más certeza, tendrías a los votantes con más capacidad de reflexionar. Yo veo a muchos votantes ahora angustiados porque no saben por quién votar, porque lo que ocurre en México es que cuando quieres votar por uno pero ves que no va a ganar, mejor cambias tu voto y votas por otro, lo que se llama voto estratégico, que eso no es otra cosa sino simular tu voto. Tú quieres votar por ella, pero él va adelante, entonces mejor voto por ti para que no gane él porque me cae mal. Entonces, cuando no hay segunda vuelta generas
tergiversas el sentido original del voto y además generas mucha polarización. Si hubiese segunda vuelta, en este momento todos estarían haciendo campaña, no habría tanto pleito porque tú sabes que si en la segunda vuelta quieres el voto de sus seguidores, no puedes atacarla a ella demasiado porque a lo mejor alienas a su base votante que a lo mejor la requieres en la segunda vuelta. Es una muy buena práctica, la mayor parte de los países del mundo la tienen, en México no la tenemos y es una estupidez que nos va a costar, ojalá no sea el caso, pero nos puede costar muy caro en este año. Y desde tu punto de vista, ¿qué papel juegan los candidatos independientes en la vida democrática nacional? Los candidatos sin partido, y prefiero que se llame candidatos sin partido porque lo independiente es un término debatible. ¿Independiente con respecto a qué? Ser independiente respecto a la política, respecto a los partidos. Es mejor. A un partido. Yo creo que es mejor decirles candidatos sin partido. Okay. Porque la gente entiende candidato independiente como si no fuera político. Y en México la gente entiende que no ser político es una virtud. Y eso es un contrasentido, porque no puedes tú ir a hacer política si no eres político. Pues entonces es como, yo quiero que un empresario sea exitoso, pero que no sepa de finanzas, ni de mercadotecnia, ni tenga idea de contabilidad. ¿Tú confiarías una empresa a alguien que no tiene idea de negocios? No. Pues yo no. En política llegamos al absurdo ridículo de pensar que para que alguien haga buena política no tiene que tener idea de la política. Pedro Ferriz de Con está haciendo campaña, ya ha venido aquí a Yucatán a decir que él no es político y que por eso es bueno. A mí me da terror esa demagogia que decir, no tengo idea de esta profesión, pero la voy a hacer de manera correcta, es ridículo. Por eso creo que los candidatos sin partido son aire fresco. La mayor parte de las veces son políticos profesionales. Lo que en México necesitamos son políticos profesionales. Pero, y no debería decir pero su característica es que sean honestos, que sean competentes y que tengan experiencia. La gente identifica que los políticos son incompetentes y deshonestos, y muchos lo son, no todos, pero ya hay esa idea. Entonces, a mí me parece que competir por fuera de la burocracia de los partidos tiene, en algunos casos, puede significar aire fresco, porque no estás sujeta a la disciplina burocrática, porque tienes más flexibilidad, porque puedes tener más capacidad de creatividad, y eso puede hacer que ciertas personas, por ejemplo tú, yo no sé si tú tienes partido político o no, pero imagínate que tú y ustedes que tienen este espacio de comunicación, si ustedes estuvieran en una burocracia rígida de partidos, a lo mejor no podrían expresar sus puntos de vista con libertad. A lo mejor que ustedes hagan política porque ustedes hacen política desde este medio de comunicación y no es malo hacerlo. Ustedes están generando debate, están generando reflexión, eso es hacer política. Si ustedes después son candidatos sin partido a la gobernatura de Yucatán, pues seguramente van a tener un lenguaje más directo, más rápido, y la población nos va a identificar con más simpatía que un político tradicional de un partido que ha estado desde los 15 años en la rigidez y disciplina de una burocracia y por lo tanto se vuelven acartonados. Entonces yo creo que por eso es una buena figura y qué bueno que exista. Luis Carlos, con la reciente reforma al artículo 59 constitucional, ya se permite la reelección para determinados cargos públicos. ¿Qué implicaciones trae esta realidad consigo? Yo siempre he estado a favor de la reelección como principio. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre el tema de la reelección y analizar por qué la no reelección en México generó mucho daño institucional al Congreso. Y me parece una de los principales cambios políticos que ha tenido el país. Sin embargo, debo decir que las condiciones actuales de financiamiento de campañas y de corrupción pueden convertir a la reelección en uno de los peores dolores de cabeza de México. Y esto no tiene que ver con la reelección, tiene que ver con las condiciones de competencia, la falta de control sobre el dinero, tanto en los congresos como en las presidencias municipales, puede hacer que un presidente municipal se reelija abusando del dinero público, puede hacer que un diputado se reelija abusando del dinero que le dan para gestoría social, y eso puede generar un campo de competencia disparejo, puede generar cacicazgos y entonces empeorar las cosas. Habiendo dicho lo anterior, que es un riesgo, pues ya veremos si esto genera más rendición de cuentas. La reelección tiene dos supuestas virtudes. Uno es que la gente conoce a su representante y por lo tanto le puede exigir cuentas. Ya veremos si eso ocurre. La otra es que profesionaliza a los legisladores o a los alcaldes porque están más tiempo en el cargo.
Habrá que ver, está iniciando en todo el país esto. Yo tengo dudas de que vaya a generar virtudes en el corto plazo por el tema del abuso de los recursos públicos, que puede llevar a muchos que se quieren reelegir a abusar de su posición para perpetuarse en el cargo. Aunque en México hay límites, lo cual es bueno. Tú no puedes estar más de 12 años de diputado federal o diputado local, ni más de 6 años como alcalde. Luis Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre las coaliciones electorales entre partidos políticos? Pues que las haga quien quiera hacerlas y que la gente vote si le parece una buena idea. La verdad es que no son nuevas, se han hecho durante mucho tiempo. Donde sí tengo una posición clara y me parece una muy mala idea es la idea que viene promoviendo el Frente por México del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano de los gobiernos de coalición o de parlamentarizar el sistema presidencial. Eso sí me parece una de las peores ideas en política mexicana que se han dado. Por muchas razones, pero básicamente la principal razón es que no tenemos un poder legislativo a la altura de un sistema parlamentario. Lo que están proponiendo son dos cosas que son bastante irresponsables. La primera es que están proponiendo que todo el gabinete sea ratificado por el Congreso. Tenemos un Congreso de muy mala calidad, con características clientelares, incluso planes de corrupción. Incluso hemos visto que en designaciones muy básicas de ministros, consejeros del INE, magistrados electorales, fiscal anticorrupción, no cumplen a veces ni siquiera con los plazos. No han mostrado la capacidad para poder hacer una labor profesional de nombramientos muy simples. Vamos a darle a este tipo de Congreso la facultad de que ratifique al gabinete de un presidente. Lo que vas a hacer es que el nuevo presidente lo vas a someter a los caprichos, al clientelismo y al ánimo a veces extorsionador del Congreso. Eso me parecería una pésima idea. La otra, que es una idea muy tonta, muy ingenua, es decir que el secretario de Gobernación va a ser del partido opositor en el Congreso. ¿Tú crees que se puede crear un gobierno eficaz cuando el presidente de México tiene que poner como segundo de a bordo a alguien que le ponen los opositores? Es una idea que conduciría a la ingobernabilidad y al riesgo. Eso me parece pésima idea. ¿Y cómo crees que influyen las redes sociales y las nuevas tecnologías en los procesos electorales? Pues influyen de manera limitada, pero influyen, y en una elección tan competida como 2018 puede hacer la diferencia. Pero en México todavía hay otros mecanismos que son quizá más importantes, como es la capacidad de movilización del voto, como son las estrategias clientelares de los partidos, como es la política tradicional de voz a voz, tocar la puerta, convencer al votante, pero las redes sociales son cada vez más influyentes. ¿Cómo fue la experiencia de su estancia en la Universidad de Harvard como catedrático? Maravillosa. Les recomiendo que algún día pasen por Cambridge en Boston y es un lugar maravilloso. En general a mí me gusta mucho la docencia. Ahorita me dedico a la consultoría principalmente, pero soy maestro de asignatura. Y es lo que más disfruto en la vida. Esa es la profesión que más amo, que es dar clase y leer. Leer una biblioteca, escribir, eso es lo que más me gusta. Luis Carlos, háblenos un poco de su actual encomienda como director general de Integralia Consultores. Integralia es una empresa de riesgo político. Pueden entrar a la página y ahí van a ver todo lo que hacemos. Es www.integralia.com.mx. Hacemos análisis de riesgo político, hacemos estudios de impacto social, hacemos planeación estratégica. La mayor parte de los clientes son clientes privados que quieren saber las condiciones políticas del entorno en donde operan. En México hay riesgos regulatorios. Una empresa llega y el gobierno del Estado o el Congreso establece una ley que limita su operación, la inseguridad, el cambio de gobiernos. En este momento, por ejemplo, hay mucha percepción de riesgo en muchos inversionistas o muchas empresas, y eso es una información muy útil para que las empresas o los actores económicos tomen decisiones. También elaboramos estudios de las condiciones para operación de proyectos de infraestructura. Si tú quieres construir una planta eólica en Yucatán, pues necesitas saber en qué comunidad va a operar, cuáles son las condiciones de campo, cuáles son los riesgos legales, los riesgos políticos. Y a veces también ayudamos a gobiernos a hacer
planes de gobierno, reformas legales, reformas institucionales. Y hacemos estudios también, estudios en materia de corrupción, estudios en materia de finanzas públicas. Así es que es muy divertido. Gracias. ¿Y qué rol desempeñan la rendición de cuentas y la transparencia en los estados democráticos? Pues es fundamental para que se cumpla el Estado democrático de derecho. Un gobernante debe ser sometido al escrutinio público, explicar lo que hace y en caso de que no cumpla, ser sometido a un proceso de exigencia política o legal. Sin rendición de cuentas no hay Estado democrático de derecho y sin rendición de cuentas no hay democracia. De tal forma que ese tema es fundamental. Gracias. ¿Cómo va a ser recordado Luis Carlos Ugalde en la historia democrática de nuestro país? Pues no sé cómo se ha recordado. Yo lo único que espero es vivir una vida placentera, feliz, dejar un buen legado a mi familia y a mis amigos como ustedes. Luis, tenemos una sección en el programa súper interesante en el que yo te menciono un listado de palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Le entras? Sí, claro. Muy bien. Empezamos. Presión. Estrés. PREP. Oportunidad de transparencia. Fox. Oportunidad perdida. Política. La manera de solucionar problemas comunitarios. Credibilidad. Fundamental para la democracia. AMLO. Eterno candidato. Democracia. Régimen imperfecto, pero el mejor posible. Señalamientos. No tengo idea. No sé. ITAM. ITAM, una gran universidad. Polémica. Fundamental para el diálogo democrático. Eficacia. Indispensable para que los gobiernos den resultados. Magia. Mi hobby preferido. Participación. Perdón, y magia, no magia negra. Yo cuando era joven, yo fui mago y era prestidigitador Wow. con naipes, así es que no vaya a ser malinterpretado. Participación. Lo que falta en México. Conciencia. Una característica indescifrable de la raza humana. 2018. Un año de oportunidades, pero de enormes riesgos. Muchísimas gracias, Gracias a Luis. ustedes. ¿Le gustaría compartir algunas palabras? No, les agradezco mucho y ojalá esto motive la polémica. Gracias. Jordi. Pues agradecerte, Luis Carlos, por el tiempo que nos brindas a esta asociación civil, a Master Yucatán. Es un gusto compartir estos minutos contigo y que nos des este espacio. Igual un saludo a todos los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de Master Radio y de la plataforma de la revista Peninsular. Guillermo. Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido una plática sumamente interesante, muy ilustrativa. Y también saludar a todo el equipo de Masters Yucatán que nos está sintonizando. Agradecer a Jordi, agradecer a Joana. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y esto fue Master Radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca.